Muy buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Espero que hayan tenido una buena semana y si no fue tan buena o como usted esperaba, espero que usted esté confiando en el Señor. Día a día como cristianos tenemos una lucha. Día a día se nos presentan, las oportunidades de poder demostrar lo que creemos y a veces no es fácil. A veces con un pequeño esfuerzo podemos lograrlo. A veces es necesario negarnos a nosotros mismos. A veces es necesario humillarnos y depender de la gracia del Señor para sobreponernos a las circunstancias difíciles que se nos presentan día a día, semana a semana. Mis amados hermanos, esta mañana vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Acabamos de escuchar a nuestro hermano Darwin leer una impresionante lectura bíblica, un impresionante pasaje. Permítanme orar y pedirle al Señor que esta mañana su palabra pueda hacer eco en nuestros corazones, que su palabra nos bendiga, que su palabra pueda iluminar nuestros corazones, que nos enseñe a poder vivir como Él quiere. Y si es necesario, pues, recibir un pequeño regaño de la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos muy agradecidos, Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos como iglesia, de tener la bendición, Señor, de estar juntos. Y no solo juntos, sino haciendo algo que a ti te agrada, Señor. Estamos acá cantando alabanzas e himnos en honor a usted, reconociendo que eres el único digno de recibir adoración y alabanzas. Pero también estamos aquí, Señor, para meditar en tu palabra. Y en lo que a mí se refiere, Señor, yo te suplico que me ayudes a poder predicar, a poder exponer con precisión lo que enseña tu palabra. Señor, te suplico que calles mis opiniones personales. Y reconozco, Señor, que tu pueblo lo que necesita es el consejo sabio y poderoso de tu palabra. No la opinión de otro pecador, sino solamente tu palabra. Ella es suficiente. Suplico, pues, Señor, que esta mañana tu palabra ilumine nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pido, Señor. Amén. Amén. Un testimonio fiel y valiente es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la vida transformada del apóstol Pablo. Vamos a ver a un perseguidor que fue convertido a un testigo de Cristo. La semana pasada, entre lágrimas, vimos la despedida del apóstol Pablo de los ancianos o de los líderes espirituales de la iglesia de Éfeso. Vimos algunas características de un siervo fiel. Y nuestro llamado la semana pasada fue servir como Pablo sirvió, con humildad. Enseñar como Pablo enseñó, con fidelidad, con diligencia, con valor. Pero también vimos algo muy importante y es amar como Cristo amó, con su propia vida. Con su propia vida. Para que cuando llegue el día de rendir cuentas, nosotros podamos escuchar las palabras del Señor y decirnos: bien hecho, mi siervo fiel. Bien hecho, mi siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras de mi Señor. Espero que usted pueda también anhelar escuchar esas palabras. Pero una cosa es desear eso. Otra cosa es actuar para que eso suceda. Entonces, no siempre nuestras intenciones van de la mano con nuestras acciones. Pues el llamado que yo hacía el domingo pasado es que nuestras intenciones vayan de la mano de nuestras acciones. No es posible llegar a Corinto tomando la carretera que va hacia el Guasable. No es posible llegar al sur corriendo hacia el norte. Mis intenciones siempre van de la mano nuestras acciones, o nuestras acciones siempre tienen que ir de la mano en nuestras intenciones. Pablo
de enemigo a embajador. Esa es la historia de este hombre. Y esa es la historia de muchos de nosotros, hombres y mujeres, a lo largo de la historia de la iglesia. Hoy vamos a ver cómo la gracia soberana de Dios transforma radicalmente la vida de un pecador para hacerlo un testigo de su gloria. Y esta prédica tiene un solo propósito: ver la conversión cristiana, ver la obra soberana de Dios, cómo cambia corazones, cómo redime la misión y exalta su gloria, la gloria de Cristo. Pero imagínese usted, pongámonos a pensar, a un hombre de buena reputación, intachable, un hombre moralmente correcto, un líder religioso respetable, pero que se justifica de su buena conducta moral. Un hombre con estas características, pero si le sumamos una, que está espiritualmente y completamente ciego, ¿cómo actuaría este tipo de hombre? Que por un lado es moralmente correcto, es alguien respetado religiosamente, pero que espiritualmente es un ciego. Esta persona posiblemente actúa con mucha sinceridad. Él cree hacer lo correcto, pero está sinceramente equivocado. Está sinceramente equivocado. A eso se le llama autojusticia. La cuestión de la autojusticia. Todos tenemos una visión de lo que nos parece recto y justo. Así actuaba el apóstol Pablo. A él le parecía que actuaba correctamente. Era sincero en su moral, en su religión, pero espiritualmente estaba equivocado. Acabamos de leer casi todo el capítulo 22 de Hechos. Este hombre, cualquier tipo de hombre con estas características, tiene una visión de lo que le parece que es correcto y justo. A esta persona le parece que su comportamiento es el correcto en una situación diferente, en una situación cotidiana, ¿no? A esta persona cree que este tipo de comportamiento es el correcto y este tipo de comportamiento es el incorrecto. Entonces, cuando percibimos que la justicia ha sido violada, normalmente primero nos enojamos, luego juzgamos y condenamos. La ira y la condena no ayudan a una relación. Cuando se trata de tener una autojusticia. Otra cosa es que todos nosotros traemos nuestro propio código de conducta. Todos tenemos un código de conducta. Todos tenemos un código de comportamiento esperado. Según lo que yo creo que es lo correcto, así debería comportarse o conducirse las demás personas. Esperamos que nuestro código de conducta sea el correcto, que sea el verdadero y que las otras personas compartan ese código y se comporte en consecuencia y tome decisiones en la vida o en la iglesia basadas en nuestro código y expectativas. Y cuando eso se sale un poquito del concepto o el código que nosotros tenemos, que es lo correcto, ya miramos a la otra persona con recelos, que está actuando incorrectamente porque está violando nuestro código de conducta o moral. Ahora, nuestro código se deriva de nuestras propias creencias, nuestras propias opiniones, nuestras propias experiencias. Y por supuesto, nuestras decisiones se basan en eso, en lo que creemos, en nuestras opiniones o nuestras experiencias. Entonces tomamos decisiones en base a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y la otra persona tiene su propio código y toma sus propias decisiones
y yo tomo las mías, porque tengo mis propios códigos. Y cuando eso choca, entonces tiendo a pensar que lo que la otra persona está haciendo es incorrecto. Y ahí están. Podemos preguntarnos, ¿es el código mío, es mi código el correcto, el único? ¿Debe la otra persona decidir siempre hacer las cosas de la manera que yo creo que es la correcta? ¿Estoy seguro de que no me equivoco? Creo que así como este tipo de personas de las que he descrito, este tipo de hombre, hay muchos. Saulo de Tarso fue un tiempo así. Él tenía su propio código de moral, de religión. Y basado en ese código, es que él hacía cosas que para él eran correctas. Sin embargo, no eran totalmente correctas. Eran más bien espiritualmente incorrectas, pecaminosas. Así fue un tiempo Saulo de Tarso. Y de algún modo, todos hemos actuado así. Todos nosotros hemos actuado así. Pero lo que cambió su vida no fue una nueva filosofía, ni un argumento convincente, sino un encuentro soberano con el Cristo resucitado. Como lo dijo en algún momento el pastor John MacArthur, Pablo no se convirtió porque estaba buscando a Dios, sino porque Dios lo buscó a él. Para aquellos que dicen, yo busqué a Dios. Bueno, Dios me buscó a mí también y entonces nos encontramos, dicen. No. Nadie puede venir a mí, dice, a menos que el Padre lo traiga. Y como predicó en cierta ocasión el pastor John Piper, Dios derribó a Pablo para mostrarle la belleza infinita de Cristo en una vida rendida. Escuchen, mis hermanos, aunque Hechos es un libro histórico, este texto que acabamos de leer no solo es una historia, es una muestra de teología viva, una muestra de la gracia de Dios. La semana pasada ciertamente estuvimos en el capítulo número 20, hoy estamos en el 22. ¿Por qué no el 21? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del 21. Vamos a ver juntos, sí, algunas evidencias de una vida transformada por Cristo. Pero antes de eso, solo a manera de hacer un análisis rápido del capítulo 21 y de lo que podemos aprender ahí. El capítulo 21 narra la trayectoria del apóstol Pablo ya de regreso en su tercer viaje misionero. Creo que ustedes tienen un mapa acá. Ustedes pueden ver en ese mapa, cuando Pablo se reúne en Mileto, cuando manda a llamar a los ancianos de Éfeso, después dice que baja a Cos, a Rodas, y después hasta Tiro, en Cesarea, y ahora está en Jerusalén. Esa defensa que el apóstol Pablo está presentando ante mucha gente es porque lo llevan ahí. Y algunas cosas que podemos ver ahí es que vemos el heroísmo sereno del apóstol Pablo. Vemos el heroísmo de alguien que camina por el camino del deber. Sin miedo. Pablo sin miedo. Les dejo de tarea que lean el capítulo 21 en sus casas. Van a entender mucho más el capítulo 22. Podemos ver las prioridades del creyente que deben dar al deber sobre la vida misma. Las prioridades que el creyente debe tener dan prioridad o están por encima del deber. Usted puede ver acá el llamado antes de la seguridad. Muchos de nosotros queremos seguridad, pero vemos al apóstol Pablo que sus prioridades no era su seguridad, sino
Su prioridad era cumplir el deber que tenía sobre la misma vida. Miramos acá la necesidad impuesta a los creyentes de aceptar la voluntad de su Señor. En el capítulo 21 vemos un pasaje donde a Pablo se le dice: no vayas, porque ahí vas a encontrar cadenas, ahí vas a ser encarcelado. Es más, alguien profetiza y se amarra un cinturón y le dice: el dueño de este cinturón va a ser también, de esta manera va a ser amarrado. Pero esta mañana quiero que miremos de cerca los primeros 21 versículos del capítulo 22. Y solo a manera de hacer un bosquejo rápido, vamos a ver la gracia que confronta, la gracia que restaura, pero también la gracia que comisiona. Vamos a ver 3 puntos, 3 verdades esenciales acá en este capítulo 22. Vamos a ver primero la gracia que confronta. Desde el versículo 1 hasta el 11. Escucha lo que dice. Aquí está Pablo y cuando dice: hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa, porque Pablo está haciendo aquí Pablo está dando su testimonio, la segunda vez que lo hace. Y hay otras veces más que lo hace en el libro de Hechos. Ustedes van a medida que vamos estudiando, vamos a ver que vamos a encontrar de 3 a 4 veces Pablo dando testimonio de su conversión. Después de hablar a la multitud, después de ser interrogado varias veces, Pablo acá dice, aquí está presentando una defensa. Dice: hermanos y estimados padres, dijo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, o en arameo, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío de nacimiento, soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia, en Roma pues. Pero fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel, como estudiante de él. Fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía. Tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos a la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de que esto es cierto. Voy a dejarlo ahí, porque más adelante vamos a ver algunos detalles importantes acá, pero aquí vemos la gracia que confronta. El versículo número 6 dice que cuando iba a camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz intensa del cielo brilló alrededor de mí. Este capítulo 22 de Hechos forma parte de este bloque narrativo que relata, por supuesto, el arresto de Pablo en Jerusalén. Está en el capítulo 21, ¿verdad? Pero eso está hasta el capítulo 23. Este capítulo recoge el discurso, un tipo de defensa del apóstol Pablo, y pronuncia aquí ante una multitud de judíos, después de ser acusado falsamente de profanar el templo. Y Lucas, que es el escritor de Hechos, registra este testimonio no solo como una defensa personal del apóstol Pablo, haciendo apología, pues, sino como una exposición teológica de su conversión, de la conversión de Pablo, de su misión a los gentiles. Lucas está narrando esto. Pablo era un hombre seguro de su propia justicia, convencido de servir a Dios, mientras perseguía a los cristianos, a Cristo mismo. Pero la intensa luz del cielo dice que lo dejó ciego. En ese momento representa lo que es el pecado, lo que el pecado hace. Creemos ver, pero estamos completamente ciegos. Así se lo dijo Jesús a los fariseos. Escucha lo que dice en Juan 9:39. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos.
Entonces, podemos ver acá que la gracia soberana de Dios alcanzó a Saulo en su rebelión. La gracia que confronta. Dios, lo que hace primero Dios es derribar, es quebrantar al pecador, es mostrarle que realmente está ciego, es que realmente está equivocado. No solo que comete errores, que es un pecador. Eso hace la gracia de Dios. No fue Pablo quien buscó a Cristo. Cristo lo buscó a él en medio de su pecado. Escucha lo que el mismo Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo número 1, versículo 15. Antes de que yo naciera, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. ¿Quién es este? Este es el mismo Pablo que años después escribe esta carta a los creyentes de Galacia ya como un siervo, como un enviado, un predicador a los gentiles. Ahora mire el versículo número 8 ahí mismo. Cuando Pablo es derribado y escucha la voz que nadie más escuchó y entendió. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dice en el versículo número 8, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús no le dice que estás persiguiendo a mis seguidores, estás persiguiendo a los cristianos. No. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Es a Cristo mismo. Aquí se revela una verdad gloriosa. Cristo se identifica con su iglesia. Entonces, atacar a los creyentes es atacar a Cristo mismo. Por eso es el mandato de amarnos unos a otros. Porque cuando no nos estamos amando realmente, estamos rechazando a Cristo. Por eso es que debemos de tener cuidado cuando lastimamos a un hermano en la fe. Jesús no le dice, estás persiguiendo a mis seguidores. No. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A mí mismo me estás siguiendo, le dice. Otra cosa que tener en cuenta acá es que la conversión del creyente, basado en lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? La conversión del creyente comienza cuando reconocemos que nuestro pecado no es simplemente una vida inmoral. No. Más bien, cuando reconocemos que nuestro pecado es rebeldía contra el mismo Dios Santo. No solo estás haciendo daño a mis seguidores, no, a mí. Me estás siguiendo a mí mismo. Tu pecado no es horizontal simplemente. Mi pecado no es horizontal, es vertical. Así lo reconoció el rey David cuando escribió el Salmo 51. Ustedes conocen el contexto de la escritura del Salmo 51. Dice el salmista, ¿verdad? David, contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices. Y que tu juicio contra mí es justo. Es justo, dice el rey David. ¿Por qué el rey David estaba escribiendo esto? El pecado de David no fue simplemente acostarse con una mujer casada. No fue simplemente mandar a matar al hombre de esta mujer. Su pecado no fue simplemente horizontal. El pecado de David fue vertical, en contra de Dios. Fue contra el Dios santo, santo, santo. El pecado del apóstol Pablo, la persecución del apóstol Pablo no era simplemente contra los creyentes de la época, era contra Cristo mismo. Un ejemplo de esto sería de esta manera. Miren, escuchen, piensen, imagínense a alguien que ha vivido toda su vida confiando en su bondad, confiando en su moralidad, confiando en su religión, pero nunca se ha arrepentido de sus pecados. Nunca le ha dicho al Señor, Dios, he estado muerto espiritualmente. He vivido mi vida a mi manera. He sido una persona hipócrita. He sido una persona moral. He sido una persona religiosa. He aprendido a hablar religiosamente.
pero estoy podrido por dentro. Esta persona puede asistir a la iglesia por muchos años, servir incluso en los ministerios y aún así estar muerto espiritualmente. Tristemente. Y una vez más, recuerden lo que les he dicho. No es suficiente convertirse en evangélicos, porque hay muchos evangélicos que necesitan nacer de nuevos. Necesitan nacer de nuevo. No es simplemente dejar una religión y pasarse a otra. Necesitan nacer de nuevo. El ser humano necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un cambio espiritual que Dios hace en el corazón del pecador. Le decía yo a los ancianos en esta clínica del ojo que se están operando allá esta semana pasada, ¿verdad? Usted vino acá, le decía yo, usted vino acá por una operación del ojo. Lo que usted no sabe es que Dios lo trajo para una operación del corazón. Ellos quieren ver, ¿verdad? Todo el mundo quiere ver. Quiere mejorar la capacidad de visión, ya cuando uno va, la edad va avanzada. Yo quiero que no quiero usar lentes, quiero que mis ojos puedan tener la misma capacidad que tenían antes. Muchos buscan eso. Vienen de diferentes departamentos, de lejísimo. Y yo le hacía un llamado a los que dirigen esta clínica. ¿De qué les sirve gastar millones y millones de dólares en cientos de operaciones si esta gente se va a ir con sus dos ojos buenos al infierno? Jesús mismo dijo que es mejor entrar al cielo con un ojo menos que ir con sus dos ojos buenos al infierno. Por eso Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácatelo. ¿De qué le sirve a una persona salir, seguir viviendo por 50 años más con sus dos ojos buenos? Lo que cada ser humano necesita es una operación, es poder ver con sus ojos espirituales la belleza, el amor y la misericordia de Dios. Pablo tuvo que ser derribado. Y fue por gracia que fue derribado. Y miren qué interesante, Pablo quedó ciego físicamente, porque estaba ciego espiritualmente, pero Dios le dio vista espiritual. Y la vista física solo estaba una forma de simbolizar la visión espiritual. No me importa caer bien en el lugar donde predico. Si me dan la oportunidad de predicar, voy a predicar la verdad. Ciertamente, era un grupo de ancianos, ¿verdad? Grande. Y uno puede ser chocante. Pero no sé cuántas veces esas personas han escuchado la verdad. No sé cuántas veces más la van a escuchar. Pero si Dios me está dando la oportunidad de que esa vez, si esos 20 minutos voy a predicar el evangelio, lo voy a hacer. Te puede ver acá, amados hermanos. Una persona puede vivir moralmente bien, correcto, puede ser moralmente correcto. Puede estar siguiendo una religión, como se llame, no me importa. Pero si no nace de nuevo, va a ir directo al infierno. Usted puede ver acá, la gracia de Dios en la vida del pecador no consiste en mejorarte, no consiste en rehabilitarte, no, sino en matar al viejo hombre y crear uno nuevo. Crear uno nuevo. Así lo enseñó el mismo apóstol Pablo a los creyentes de Efesios en el capítulo número 2. Antes le dice el apóstol Pablo a los creyentes de Efesios, antes, escuche bien, le está escribiendo a los creyentes y hace esta diferencia. Antes ustedes estaban muertos. Por supuesto, en los siguientes versículos le dice, les explica, pero que ahora Dios le ha dado vida nueva, ¿no? Por medio de Cristo Jesús. Pero Él les es claro y le dice, antes ustedes estaban muertos. Una persona sin Cristo
No es simplemente una persona mala, pecadora. No, una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Lo que ustedes pueden ver ahí en la calle, si ustedes tuvieran un tipo de ojos térmicos, no sé cómo le podríamos llamar, allá afuera un montón de muertos espirituales. Cuidado entre nosotros. Cuidado entre nosotros. También hay muertos espirituales. Quizás algunos solo han aprendido a hablar bonito, han aprendido a hablar religiosamente, pero no han nacido de nuevo. No me importa si te llevaron al siguiente día que naciste a la iglesia. No me importa si tus padres son cristianos. Tu llamado es arrepentirte de tus pecados. La gracia de Dios derribó al apóstol Pablo. Aquí hay una pregunta de aplicación. Pero antes de eso, entre paréntesis, por favor me recuerdan cuando llegue unos 40 minutos. No quiero dilatar una hora. Una pregunta para todos ustedes. Una pregunta de aplicación en este punto. ¿He sido confrontado por la santidad de Cristo? ¿He sentido el peso del pecado en mi vida? ¿Me he sentido tan miserable, tan podrido por dentro que he tenido la necesidad de pedirle perdón al Señor? ¿He nacido de nuevo? ¿Vivo como una nueva criatura? ¿He reconocido que sin Cristo mi vida es ofensiva a Dios? Escuchen, mis hermanos, escuchen todos. En especial los que se van a bautizar el próximo domingo. La verdadera conversión comienza cuando la luz del Evangelio nos derriba para reconocer quién es realmente Cristo y quién realmente somos nosotros. Ahí comienza la verdadera conversión. No es solo dejar de andar detrás de ciertas imágenes. No es dejar la religión quizás de mis padres, mis abuelos. No es cruzarse de una religión a otra. No. Es reconocer que mi naturaleza pecaminosa me hace pecar. Usted no es un pecador porque peca. Usted peca porque es un pecador. Así, todos nacimos muertos espiritualmente hasta que Cristo nos da vida nueva. Hasta que Cristo nos derriba, nos quebranta. Y esa es parte de su gracia. Entonces la gracia de Dios nos derriba, nos confronta. Eso es lo que hace Dios con el pecador. Primero te confronta, te enseña, te aplasta. Pero también la gracia de Dios restaura. Dios levanta al testigo. Dios levanta al pecador. Versículo 12 al 16. Escucha lo que dice. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo, le contarás a todos los que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate, bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Miren, qué interesante. El mismo hombre que representaba la fe de Saulo, la fe que Saulo perseguía, ahora lo llama hermano. Este hombre que profesaba la fe que Saulo perseguía, era uno de ellos. La fe que Saulo perseguía, este mismo hombre lo llama hermano. El texto no lo dice explícitamente, pero vemos un tipo de retrato
perdón, un tipo de perdón que solo el Evangelio puede producir. Entonces escuche esta verdad. Mire lo que dice Romanos 5:6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Algunas traducciones más textuales dicen cuando todavía éramos sus enemigos. Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Un comentario del reformador Juan Calvino acerca de este mismo texto dice: Pablo no se excusa por su celo anterior, sino que lo presenta para que se vea cuán grande fue la obra de Dios al cambiar un corazón tan endurecido. Pero escuche lo que hace Ananías. Lo que hace Ananías es algo más que orar. Ananías le declara su nueva identidad. Le dice hermano. Y le da el propósito de su vida. Mira el versículo número 14 y 15. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo, le contarás a todos lo que has visto y oído. Pablo no fue solo restaurado para volver a su antigua vida, no, sino para dar testimonio del Cristo que lo transformó. Tu salvación, mi salvación, no es para seguir viviendo la vida de la misma manera. Y aquí manda a Pablo a bautizarse en el versículo 16. Y aquí él simboliza, este bautismo simboliza esa nueva realidad. Fue levantado, fue perdonado y fue enviado. No hay verdadera fe sin frutos visibles. Santiago 2:17 así lo enseña. Entonces, una vida que ha sido transformada es una vida fiel, una vida valiente, es una vida que da frutos de un verdadero arrepentimiento. Es incongruente decir que tengo fe, pero no lo demuestro, no demuestro frutos. Escuche lo que dice Santiago 2:17, se los mencioné, ¿verdad? La fe por sí sola no es suficiente. Y aquí algunos, incluso teólogos, e incluso predicadores, lectores de la Biblia, dicen que Santiago y Efesios, como es Pablo que escribe Efesios, se contradicen porque dice, ¿te das cuenta? La fe por sí sola no es suficiente. Y decimos, sola fide. Si dejamos ese texto ahí fuera de su contexto, lo vamos a usar para un pretexto. Solo para contradecir. Sola fide. Escuche lo que sigue diciendo. La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Si una persona dice tener fe, pero sin frutos, ese tipo de fe es inútil. Ese tipo de fe está muerta. Es inservible. Eso es lo que está diciendo. No puedo decir yo he creído o yo creo cuando tu estilo de vida no lo demuestra. Eso es lo que está enseñando Santiago. Tu fe, si no está acompañada por
frutos de arrepentimiento, esa fe que dices tener es una fe muerta, inútil. Yo digo que tengo fe, yo digo que he creído, lo demuestro. Si alguien me dice, ese palo es de coco, yo tengo que ver los cocos. No, vea, palo de coco no produce aguacate, produce cocos. Le voy a dar un ejemplo cotidiano de esto. Una mujer que por años, imagínense, piense, una mujer, por años vivió atrapada en la culpa del pasado, pero que ahora has entendido el Evangelio, has entendido el perdón de Dios, has entendido ese perdón que Dios le ha dado, ese perdón que no solo limpia su historia, sino que ahora la impulsa a perdonar y a ayudar a otras mujeres con un pasado parecido. Una persona como esta mujer que ha entendido que las ofensas que ella recibió en el pasado no son menores de sus ofensas hacia este Dios Santo, pero que ahora este mismo Dios Santo la ha perdonado. Ahora ella puede entender, ahora ella puede dar lo que ha recibido. Una vez le mencioné a esta señora, Corrie ten Boom, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Una mujer una sobreviviente del Holocausto, que toda su familia fue martirizada en los campos de concentración. Y una vez, ya pasando todo, la guerra y todo eso, un soldado nazi, convertido al cristianismo, le llegó a pedir perdón. Ella no pudo darle perdón la primera vez, porque ella no había entendido el perdón. Ella no había recibido el perdón. Ella misma dice, no pude dar porque no lo tenía. Después ella entendió. Cuando usted, escuche bien, cuando usted entiende el Evangelio, cuando usted entiende que el perdón que ha recibido de Cristo, cuando ha entendido que el perdón que ha recibido de Cristo por sus pecados es mucho mayor que las ofensas que otros han cometido con usted, usted no tiene ningún problema para perdonar a otras personas. Las ofensas que otras personas han cometido contra usted no son nada en comparación a las ofensas y a los pecados que usted y yo hemos cometido contra Dios. Por eso cuando recibimos perdón, podemos dar perdón. Ahí está, ahí está. Así obra la gracia de Dios. No solo perdona, también nos da propósito. Entonces, escuchen mis hermanos y hermanas, si ha sido levantado, si ha sido levantada por la gracia de Dios, les pregunto, ¿estás testificando a otros de esa gracia? ¿Estás compartiendo con otros lo que Dios ha hecho en tu vida? Si has sido levantado por la gracia de Dios, entonces, ¿estás testificando a otros? Tu historia, como la de Pablo, ciertamente no es el Evangelio. Tu testimonio no es el Evangelio. Pero es un instrumento para exaltar la belleza de Cristo y su obra redentora. Es un instrumento para exaltar la belleza de Cristo y su obra a tu alrededor también. Entonces el testimonio de Pablo no era para su gloria, sino para magnificar la gracia de Cristo, la gracia que lo había transformado de un perseguidor a un apóstol, de un perseguidor a un predicador, del perseguidor del camino a un predicador del camino. ¿Se da cuenta? Otra verdad es que la gracia que comisiona, Dios envía a su siervo. La gracia de Dios te confronta, la gracia de Dios te restaura, pero la gracia de Dios también te comisiona. Versículo 17 hasta el 21. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de ahí que no
La gente ahí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. ¿Recuerdan, verdad? El mártir Esteban. Estuve ahí cuando cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Versículo 21. Vemos aquí el testimonio de Pablo alcanza su clímax. Pablo recibe una misión divina, llevar el evangelio a quienes estaban lejos de Dios. Hace una referencia también a Isaías 49:6. Es una profecía del siervo sufriente, haciendo referencia al Mesías y su misión redentora. Y este llamado o misión que Dios le da a Pablo muestra que la gracia no se detiene en nuestra salvación. Dios no solo te ha salvado para ti mismo, para vos mismo, no, sino que nos impulsa a una misión. A una misión. Miren la reacción de la multitud, versículo 22. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo que esta palabra a los gentiles, ¿verdad? Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a este tipo, no es digno de vivir. Gritaron y arrojaron sus abrigos y lanzaron puñetazos de polvo al aire. Mire, esto revela lo que hicieron las personas en el versículo 22. Eso muestra el corazón endurecido del hombre religioso. Quieren un Mesías solo para ellos, no un Salvador para todos. Tienen su propio código de moral, su propio código religioso, que ese código los aferra y cuando alguien actúa de manera diferente, lo condenan. Pero Pablo entiende que la gloria de Dios brilla más cuando la gracia se derrama sobre los indignos. Así se lo escribió a los creyentes de Efesios. Escuche, capítulo 3 de Efesios. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca del tesoro inagotable que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todo el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. En el plan de Dios estaba la redención de los gentiles, de los no judíos, pues. Cuando alguien dice el pueblo de Dios, los israelitas, el pueblo de Dios es todo aquel que está en Cristo Jesús. Escuche, todo pecador que ha experimentado la transformación de Cristo no puede callar. No puede callar. Eso es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo acá. El que antes criticaba, ahora ora por sus enemigos. El que antes temía, ahora testifica. El que antes perseguía al pueblo de Dios, ahora quiere que otros se conviertan en pueblo de Dios. La misión no es una opción. Es la evidencia natural de una vida transformada. Sí. La misión no es solo para los líderes de la iglesia. La misión es para todo creyente. Si has sido salvado, si tu vida ha sido transformada, tu llamado es compartir con los demás esa gracia que transforma. Dios no te salvó solo para llevarte al cielo. ¿O creen ustedes que Dios nos salvó para llevarnos al cielo? ¿No creen que Dios nos hubiese llevado al cielo automáticamente cuando ya le reconocimos como Señor y Salvador? No. Sino para hacerte su embajador, o sea, su representante. Un representante de su gracia aquí en la tierra. Miren lo que ustedes se lo saben de memoria. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? Vamos a leerlo, va un poco más rápido. 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, la nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo
de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios nos hace su llamado, nos hace su llamado por medio. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuélvanse a Dios. O sea, arrepiéntanse. Si la gracia de Dios ha transformado tu vida ahora tiene un propósito también, testificar de esa gracia. Ahí está. Ahí está. Dios no solo te salvó para llevarte al cielo, sino para que fueras y seas un siervo fiel y valiente. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en el capítulo 22. Un siervo fiel y valiente. O sea, un testigo fiel y valiente. No está preocupado por su seguridad. Está cautivado, está comprometido por testificar la gracia transformadora de Dios en su vida y en la vida de otras personas. Y Pablo cuenta su testimonio. ¿Quién era él sin Cristo? ¿Cómo llegó a conocer a Cristo? Y ahora, ¿cómo es su vida en Cristo? Me preocupa cuando alguien no puede contar su testimonio. Me preocupa cuando le pregunto a alguien, dígame, ¿cómo era su vida sin Cristo? ¿Cómo fue que conociste a Cristo? ¿Y cómo es tu vida en Cristo? Yo puedo entender que no todos tienen un conocimiento teológico amplio acerca de estas verdades, pero es suficiente escuchar cuando alguien dice, mi vida antes era así, así, así. Llegué a conocer a Cristo de esta manera. Y ahora mi vida es así. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está presentando una defensa, pero no para su gloria. Está testificando de la gracia transformadora de Cristo Jesús. Una gracia que primero tuvo que derribarlo. Una gracia que primero tuvo que tirarlo al suelo. Una gracia que lo restaura, lo levanta. Y una gracia que lo comisiona, lo envía. Lo envía. Ahí está. Entonces, ese mismo poder que transformó al apóstol Pablo, que transformó a Saulo en Pablo, esa misma gracia obra hoy en todo creyente regenerado. Usted y yo no tenemos excusa. No me diga, es que yo no sé, pastor, algunos versículos bíblicos. Es que yo tengo miedo que me hagan preguntas que yo no pueda responder. Pero usted puede dar testimonio con su propia vida de esa gracia, de esa regeneración. Estoy concluyendo acá. Estamos viendo la evidencia de una vida transformada. Pablo no predicaba teorías. Pablo predicaba la gracia de Cristo, la gracia transformadora de Cristo. El evangelio y su vida eran su sermón. Daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Del asesino al apóstol, del orgulloso religioso al humilde siervo, al humilde esclavo. Lo que este pasaje nos enseña es que la conversión de Pablo es una muestra de la gloriosa y soberana gracia de Dios. Lo que nos enseña que a un Dios que se deleita en mostrar su poder al salvar a los peores. A los peores. Nos enseña nos enseña un siervo fiel, un siervo valiente que testifica del poder del evangelio. No está pensando en su seguridad, está pensando en testificar de Cristo. Entonces, como lo dijo el pastor MacArthur también en su comentario acerca de este tema, el cambio de Pablo no fue producto de su persuasión humana, sino de la intervención divina que cambia la naturaleza misma del corazón. Entonces, el capítulo 22 de Hechos presenta a Pablo como un modelo de un testigo fiel y valiente de la gracia poderosa de Cristo.
Su vida demuestra que la gracia de Dios puede redimir cualquier historia. Cualquier historia. Tu vida puede ser igual que la mía, tal vez, con muchos dolores como niñez. Puede ser peor. Pero la gracia de Dios puede redimir cualquier historia y transformarla en instrumentos para su gloria. Aún en medio de la oposición, Pablo se mantuvo fiel, valiente. Pablo mostró que la defensa del evangelio no se hace con violencia tampoco, sino con la verdad, con humildad, con el testimonio personal. El testimonio personal de muchas personas, de muchos creyentes, entre comillas, no les da la autoridad moral ni espiritual como para compartir su testimonio, porque su testimonio, es horrible. Es horrible. Y ahí habría que examinarse si realmente son cristianos. Estoy terminando con esto acá. Nuestra aplicación está en 1 Timoteo 1. Capítulo 1, versículo 12 en adelante. Escuche lo que dice. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. En todo lo que escribía el apóstol Pablo tenía congruencia con lo que él hacía y lo que él escribía a las iglesias. En este caso le está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, un pastor joven. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. No me diga que usted era una buena persona y solo le hacía falta venir a la iglesia, cuando el apóstol Pablo acá está diciendo que él es el peor de todos. Bueno, yo creo que es el segundo, porque el peor soy yo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios, que todo el honor y la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Tu pasado no te descalifica. Escuche bien, tu pasado no te descalifica. La gracia de Dios la puede redimir. Solo tienes que reconocer que has pecado. Solo tienes que arrepentirte de esos pecados y poner tu fe en Jesucristo. Es cierto. Pablo fue un ejemplo de la paciencia de Cristo. Tu testimonio es parte de la misión. Ciertamente no todos son llamados a estar en el púlpito, pero todos son llamados a testificar. ¿Se acuerdan? Primer capítulo de Hechos: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en muchos lugares. Todo el que tiene el Espíritu Santo en su corazón tiene la garantía de que le pertenece a Dios. Pero ese mismo Espíritu Santo te capacita, te da el poder para testificar a otros. La conversión genuina produce transformación visible. No puede decir alguien soy cristiano cuando no hay frutos visibles. No se trata de hacer una oración, sino de una vida completamente nueva. Una vida completamente nueva. Una vida que reconoce que ha sido quebrantado, que ha sido levantado, pero que ahora ha sido también enviada. Eso
es el testimonio de un siervo fiel y valiente. Así fue la vida del apóstol Pablo. Oremos. Señor, como hiciste con el apóstol Pablo, también, Señor, derriba nuestro orgullo. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos a la verdad de Cristo. Y ayúdanos y haznos siervos fieles y valientes de tu gracia. Dios, que nuestras vidas sean evidencias vivas de tu poder transformador. Que nuestras vidas, Señor, puedan dedicarse a ser siervos fieles y valientes, testigos fieles y valientes de la gracia transformadora, de la gracia que puede transformar cualquier historia de vida en una historia bella, en una historia de vida eterna. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, pero también perdónanos, Señor, por ser pasivos, por estar dormidos, por pensar solamente en nosotros y no pensar en la necesidad espiritual que tienen otros. Mi Dios, suplicamos pues que así como el apóstol Pablo fue un siervo y un testigo fiel y valiente, que tu iglesia también sea fiel y valiente a la hora de testificar de tu gracia. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.